Punto por punto. Bueno, a mí me sorprendió el discurso de Trump porque fue muy positivo y muy constructivo de lo que Estados Unidos hará, de lo que se acaban la doctrina woke en el ejército, etcétera, etcétera, de que va a crecer económicamente, de que va a crecer en muchos sentidos. Yo pensé que iba a ser un discurso mucho más fuerte y más duro con la izquierda de Estados Unidos, con la prensa, que iba a acusar en su cara a Biden y el Departamento de Justicia de Biden, a los fiscales que han estado tratando de meterlo a la cárcel desesperadamente con delitos fake, que es obviamente una persecución política. Pensé que los iba a acusar, que les iba a dar el dedazo más fuerte, pero no, prefirió hablar de una manera más o menos conciliadora, de una manera más o menos unitaria, por decirlo así. Tocó muchos temas, obviamente la economía, la inflación y los aproximadamente 15 millones de inmigrantes ilegales que han entrado a Estados Unidos. Eso era la mayor preocupación del votante de a pie en las elecciones. Eso era inflación, precio de la leche, precio del combustible, precio de la comida en el supermercado, cómo había aumentado enormemente, y obviamente preocupaba muchísimo las puertas abiertas de Biden. Biden declaró puertas abiertas y han entrado, se supone que entre 11 a 15 millones de personas, y los más pesimistas dicen que hasta 20 millones, en realidad no se sabe. Eso de Remain en México era una política que él tenía hasta que llegó Biden, que era que si tú querías aplicar a Estados Unidos a una visa de supuestamente de asilo o de persecución política o de lo que sea, tenías que quedarte en México, aplicar allí en la frontera, y se veía tu caso y entonces a las 3 semanas, un mes, se te daba una respuesta, sí, vas a pasar, o no, no puedes pasar, está negado. Biden hizo lo contrario, Biden los dejaba entrar y entonces les daba el papelito, en un mes vete a la corte, y la gran mayoría nunca iba a la corte, se desaparecían, obviamente, pues eso era parte del problema, y por eso ahora dice Trump que va a remain en México, permanecer en México, lo va a volver a poner. Pues él habló de las cosas más importantes, que era la economía, la inflación y las fronteras abiertas. También obviamente tocó a su base electoral. Su base electoral son los religiosos conservadores, tanto católicos como protestantes, pero más que nada protestantes del sur de Estados Unidos, lo que se llama el Bible Belt, el cinturón de la Biblia, que son los votantes conservadores de todo el sur de Estados Unidos, Georgia, Tennessee, Alabama, Mississippi, también del Midwest, Texas y California. Hasta California llega un poco en el sur, hasta Arizona. California desgraciadamente está perdido, pero en el sur hay una situación conservadora. Él habló de las políticas woke, habló de que se iba a acabar la puya a Biden, porque fue, para que la gente entienda, Obama metió en sus últimos meses en la presidencia a los transgénero en el ejército. Entonces, Trump cuando llegó los prohibió, los sacó. Y tan pronto llegó Biden, los volvió a meter. Ahora Trump los va a volver a sacar otra vez. Pues obviamente, pero tiró la puya ahí de experimentos raciales, experimentos de género, todo eso era una puya contra las políticas woke. Es muy importante lo que a mí me parece importante también cómo lo ve el mundo. Alexander Dugin, el filósofo ruso, acaba de poner en Twitter: the epoch of global obligatory insanity is over. La época de demencia o de insanidad obligatoria global se acabó. From now on, it is optional. De ahora es opción. De ahora en adelante es opcional. Welcome to the normality restored. Bienvenidos a la normalidad restablecida. O sea que está hablando de una cuestión filosófica, ideológica. Alexander Dugin de Rusia está en compatibilidad con Trump, me parece importante. Y lo último, obviamente Trump para hablarle a su votante, que es su votante
religiosos, votante conservador, tradicionalista protestante, tradicionalista católico. Pues obviamente habló de la divina providencia, habló de que Dios lo ayudó a mover unos centímetros su cabeza para que no le diera la bala. Habló de políticas sociales, habló de frenar la revolución cultural del 68. Eso es muy importante. Lo dijo indirectamente, no lo menciona así, pero aquí en Estados Unidos se divide, la gente habla de las políticas woke, habla de la revolución cultural del 68, cuando explotó en el 68, 69, esta ola cultural de feminismo, homosexualismo, abortismo, etcétera, etcétera, secularismo. Y obviamente él paró, vamos a parar la revolución cultural del 68. Me parece que eso lo puso así de una manera no directa, pero obviamente eso es lo que más enardece y lo que más motiva a su votante, lo que se llama aquí social conservative. Los social conservatives son los religiosos, las personas también judíos, obviamente ortodoxos, cristianos, pentecostales, evangélicos, católicos conservadores del Bible Belt, y él los mantiene a todos enardecidos con esa manera. O sea, que tocó los temas más importantes: economía, inmigración ilegal y temas sociales, y obviamente la grandeza de Estados Unidos, que se va a expandir, que va a ser una política agresiva de expansión, como algunos dirían imperialista, más que nada patriótica o nacionalista. O sea que vamos a ver. Y también dijo la guerra en que que Estados Unidos no se mete. Esperemos que vaya también a detener la guerra de Ucrania de alguna manera. Eso vamos a ver. Porque como ya te dije algunas veces, Pedro, desgraciadamente Trump tiene el demonio y tiene el ángel en el hombro. El demonio. Tiene gente muy buena, como Tulsi Gabbard, que es una paleoconservadora, antiguerra. Tiene gente como Tucker Carlson, que es un angelito. Tiene gente como Vance, que lo ha dicho muy claro, que hay que parar la guerra y que no le importa para nada Zelensky. Tiene gente muy buena en un hombro, pero en el otro hombro tiene el diablito también hablándole. Tiene gente como Sebastián Gorka, que es un rusofóbico, fanático, globalista, neocon, y es el jefe de contraterrorismo de Trump, desgraciadamente. Tiene al general Kellogg en su hombro. O sea que vamos a ver a quién escucha Trump, si a los angelitos o al demonio que tienen los hombros. No, los otros. Ron, no me resisto, antes de dar paso a Fernando y Alberto, a preguntarte algo. Efectivamente, lo primero es que es cierto que no ha mencionó Oriente Medio, no mencionó específicamente Israel, pero sí Oriente Medio, pero no habló para nada de Ucrania ni de Rusia. Eso es algo, en cualquier caso, llamativo. Pero, porque sí que habló de China, por ejemplo. Pero, ¿qué significado tiene que hubiera tantos militares en este acto, en este evento? ¿Es Estados Unidos una sociedad militarizada? ¿O es el respeto que se tiene a los militares? ¿O es también la importancia que tiene como instrumento geopolítico las Fuerzas Armadas, el ejército, los militares? Es una cuestión cultural, no se le da muchísima. Aquí en Estados Unidos no existe esa división ideológica, cultural que existe en muchos países. En muchos países, si tú mencionas a Dios, o si mencionas, jura sobre la Biblia, o habla de que Dios bendiga, o de que Dios nos ayude, o si vas a una parada militar, eres de derechas. Se identifica, tú fuiste a la parada que hace el rey en octubre, el día de la hispanidad, que eres del PP, o eres de Vox. No, aquí no, aquí el 4 de julio van todos, los de centro derecha y los de centro izquierda. Los únicos que no van pues son la izquierda más radical, los semianarquistas universitarios, socialistas, esos no van. Pero si tú eres de centro derecha o centro izquierda, tú vas al 4 de julio, vas a las paradas militares y vas a las cuestiones militares como cualquiera. Y hay muchos ex militares que van a las elecciones, ponen sus fotos en uniforme, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. Aquí había un coronel que aquí en Florida, donde yo estoy, salía en su campaña publicitaria con su uniforme, era de la Fuerza Aérea, coronel de la Fuerza Aérea, retirado ya, claro está, pero salía en su uniforme. Y también hay demócratas que hacen lo mismo, coroneles y generales y tenientes coroneles salen en su uniforme, voten por mí, y son de centro izquierda, son del Partido Demócrata. O sea que va todo el mundo, no es como
como en muchos países, que si tú vas a la feria militar es porque eres de derecha, obviamente, ¿no? Aquí de derecha y de izquierda van los dos. Y también por la cuestión religiosa es universal en Estados Unidos, una cosa respetuosa que viene en el billete, una nación bajo Dios, viene en la jura, lo que sería aquí la jura a la bandera, que se hace en las escuelas, casi todas las semanas se dice One Nation indivisible under God, bajo Dios. Eso es una cuestión universal. Lo que pasa, claro está, que los de centro derecha le ponen un énfasis al asunto religioso en la cuestión de familia, de matrimonio, de vida, antiaborto, etcétera, etcétera. Y los de centro izquierda le ponen un énfasis a las cuestiones religiosas en cuestiones sociales. Ayuda a los pobres, ayuda a los necesitados, ayudas sociales, welfare, todas esas cosas. Le ponen su diferente énfasis donde lo quieren según su ideología. Pero los dos, tanto los de centro derecha como los de centro izquierda, son muy religiosos aquí. Y Obama, que era de centro izquierda, que era quien metió a los homosexuales en el ejército para allá para el 2015, me parece, y siempre pro aborto, que también muy religioso, y siempre se le ve orando, siempre se le ve rezando. No existe esa antipatía o ese odio histórico que tienen muchos países, en Europa especialmente, la izquierda, ni contra los religiosos, esa apatía que le tienen, ni contra lo militar. Es una cuestión universal y cultural. Muchas gracias, Ron. Alberto, tu primera impresión de todo lo que hemos oído. Bueno, coincido mucho con lo que han comentado tanto don Juan Antonio Aguilar como don Ron Aledo, pero hay aspectos en el discurso que lo convierten en algo muy parcial. Es decir, tú estás hablando de que vas a evitar que se produzca esa inmigración ilegal. Fantástico, está muy bien. De hecho, en España estamos viviendo esa inmigración ilegal indiscriminada y está generando muchísimos problemas sociales. Pero probablemente el único país del mundo que no está legitimado para impedir esa inmigración es Estados Unidos. Lo que tú no puedes hacer es utilizar lo que tienes del sur de tu frontera hacia abajo como tu patio trasero, influir e intervenir en sus economías de esa manera y luego suponerte un problema que esas personas vengan a tu país a buscarse un futuro mejor. Entonces, yo lo que veo en el discurso de Donald Trump son parcialidades. Sí, claro, vamos a impedir la entrada de los inmigrantes y efectivamente los vamos a retener en México. Fantástico, pero vais a seguir interviniendo porque Donald Trump también es tremendamente intervencionista. Ha avisado estos días que lo haría en Venezuela, llegado el caso. ¿Vais a seguir con la situación con Cuba? Entonces, ¿qué derecho tiene Donald Trump para llevar a cabo esa política? Yo entiendo que España sí lo tiene. ¿Dónde está España interviniendo y empobreciendo a alguien? En ningún sitio. Y en muchos otros países que no lo hacen. Pero sintiéndolo mucho y estando muy en contra de lo que en general se piensa al respecto de esa política de Donald Trump, Estados Unidos no está legitimado para llevar a cabo esa política si no es coherente y respeta la independencia política y económica de los países que tiene en el sur. Segunda parte del segundo aspecto de su discurso. Vuelve a los aranceles. También es un discurso parcial. ¿Por qué es un discurso parcial? Porque así como tú puedes generar aranceles a los demás países, ellos también te los pueden generar a ti. ¿Cómo vas a soportar tú si China, que es un mercado de 1.400 millones de personas, establece un 100% de aranceles, no ya en el coche eléctrico, que es el que él te vende a ti, sino en los iPhone que tú le vendes a él? Es decir, yo entiendo que es un discurso muy bonito, nacionalista, basado en el orgullo de Estados Unidos, pero la realidad de la política es mucho más profunda de lo que hemos escuchado ahora, con todos mis respetos, y entiendo que tras ver la administración Biden durante los últimos 4 años... Cualquier cosa buena. Exacto, cualquier cosa es buena. Pero, hombre, tenemos que hacer un análisis de lo que dice de una forma muy relativa, porque efectivamente es una visión muy nacionalista y muy alejada de la realidad. Hombre, ahora Panamá se supone que es antiestadounidense en su canal. No, que ver las condiciones en las que se está utilizando ese canal, cuánto lo está utilizando uno, cuándo lo está utilizando otro, y probablemente entendamos las circunstancias actuales del canal. Y así con muchas más cosas. Ha citado el aspecto de que hoy es el aniversario Martin Luther King.
Esto nos recuerda a que hay que desclasificar esos documentos. Esa es una de las promesas electorales de Donald Trump, que ya la hizo en la anterior administración y no la cumplió. Claro, me encantaría ver cuántos documentos de los que en su momento hubieran incriminado a instituciones gubernamentales siguen ahí para seguir dando fe de que efectivamente fue la CIA quien eliminó a JFK, por poner un ejemplo, a Robert Kennedy. Robert Kennedy ya ha contado cómo mataron a su padre. Y es que mientras aparecía un asesino de frente a su padre, había otro detrás, miembro de la CIA, asesinándolo. Y el forense que hizo la autopsia a Robert Kennedy, que era uno de los más prestigiosos de Estados Unidos, de origen asiático, dijo que había sido asesinado por detrás. ¿Cómo puede eso todavía estar clasificado? Pompeo le rogó, le imploró, no los desclasifiques porque eso supondría una catástrofe para nuestro país. Bueno, veremos si finalmente se hace o no se hace. Quiero creer que sí. Bueno, otra cosa que es muy dura, y en esto Ron Aledo nos podrá corregir. Has declarado la batalla contra las drogas, contra las bandas, contra todo. Yo voy a decir algo que es muy duro, pero una de las formas de financiarse con lo que se llama en España fondos reservados de la CIA es el mercado de la droga. Y no de ahora, de hace tiempo. Claro, es decir, tú cuando los talibán han regresado a Afganistán, ¿qué es lo primero que han hecho? Cargarse todos los campos de opio que se habían plantado y cultivado con la supervisión de quien estaba en ese momento en el país ocupándolo. Que cada año se incrementaba notablemente la producción cada año, durante los 20 años que estuvo ocupado Afganistán. ¿Se va a hacer eso realmente? Es decir, porque cuando una persona nos establece un discurso, que sí, que es muy bonito, que está fenomenal, sin poner el dedo en la llaga de los problemas que está denunciando, normalmente lo que le vamos a ver durante su mandato es surfear las energías políticas para, en realidad, como bien ha explicado antes don Juan Antonio Aguilar, que en el fondo no termine de cambiar absolutamente nada. Es la sensación. Y por último, y esto ya con una satisfacción personal enorme, además de esa reseña woke que ahora nos acaba de hacer don Juan Antonio Aguilar, que me parece fantástico que se elimine, menudo papelón que tenían señor Joe Biden y Kamala Harris. No es que yo desee mal a nadie, pero a veces uno disfruta viendo las situaciones a las que se tienen que ver sometidos las personas que a su vez han ido marcando el paso del mundo de una manera tan lamentable. Es lo mejor de todo esto. Sí. Hay muchos más temas económicos y que ahora lo vamos a ir desmenuzando, pero te adelanto uno, Alberto, que a mí me ha parecido, lo ha también subrayado ligeramente Juan Antonio, que es el tema de la inflación. ¿Lo tiene tan fácil Donald Trump acabar con la inflación, poner un límite a los precios, como decía, que se repercuta la economía de las familias de una manera favorable con sus políticas, o esto es muy complicado? No lo tiene fácil por una razón. Ya nos ha dado un gesto hace ya semana y pico. No, tenemos que levantar los techos de deuda. Levantar un techo de deuda implica necesariamente introducir más dinero en el sistema. La introducción del dinero en el sistema, no nos engañemos, la inflación es un fenómeno monetario. Genera inflación. ¿Qué es lo que ocurre? Donald Trump tiene mucha habilidad para desviar la responsabilidad de sus propios actos. Es decir, son los otros los que están generando el problema. No, serán los otros, pero también eres tú que en un momento determinado no pones límite a lo que no te interesa poner límite, que llegado el caso puede ser la emisión discriminada de moneda. Entonces, si por un lado estás diciendo que quieres que se levanten los techos de deuda para, en tu discurso de investidura, decir que vas a controlar la inflación, a mí se me saltan los remaches de la cabeza. Digo, ¿pero qué te has inventado para cambiar la economía en 2 días? Entonces, yo más bien me temo que esa parte no va a cambiar sustancialmente. Este señor, Jerome Powell, el presidente de la Fed, terminará haciendo lo que él diga. Fíjate que se dice mucho, ¿le va a echar? Bueno, puede que lo eche a Jerome Powell, porque tiene la potestad de echarlo, pero arrepentidos los quiere Dios. Si tú en un momento determinado haces lo que yo quiera, te vas a quedar aquí, que es lo que muy probablemente podría suceder. Y eso no generaría ningún favor en la economía necesariamente para reducir la inflación, porque Donald Trump en su anterior mandato fue exactamente igual que Joe Biden a la hora de emitir moneda. Sin rumbo, es decir, como si no hubiera un mañana. De manera que yo estoy expectante para ver cómo logra
bajar la inflación y, sobre todo, si no lo consigue, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Ya. Fernando. Bueno, tras lo que han dicho cada uno de nuestros compañeros, cogiéndolo de manera parcial y estando de acuerdo en algunas de sus apreciaciones, nos estamos olvidando realmente de cuál es el fondo del que Donald Trump ha intentado. Evidentemente un discurso bonito, patriótico, de ensalzar la tarea colectiva que parece ser que se había olvidado, de intentar unificar de nuevo a las clases más desprotegidas, incluso la white trash, la basura blanca que se suele conocer, para intentar con eso recuperar cierto pulso popular y que esas acciones le resulten más fáciles, ya sea en reinversión, ya sea en fabricación, en producción, o sencillamente sea para justificar con un futuro en un futuro, las actividades que va a tener que hacer. Hay una película mexicana que se llama El día de mañana, en el que se muestra qué ocurriría si esos 15, 16, 20, 30, me da igual la cifra, millones de habitantes inmigrantes ilegales dejaran de asistir a sus puestos de trabajo ilegales, por supuesto. Estados Unidos se paralizaría. Y el problema reside en que durante toda su campaña ha estado atacando, luchando contra esas minorías que estaban invadiendo, que eran todos delincuentes, que no digo que no los hubiera, que los había, por supuesto, fundamentalmente los carteles de la droga, los cuales, por otra parte, gran parte del establishment norteamericano ha cofinanciado durante muchos años. Por ejemplo, la familia michoacana, que yo conozco relativamente bien, fue financiado y fue protegido en unos casos cuando muchos de sus miembros se refugiaron en Estados Unidos. Por eso hay que tener mucho cuidado con algunas cosas. Al final, esta visión de Trump de volver otra vez a latinos os quiero, negros os quiero, africanos os quiero, asiáticos os quiero a todos, porque todos somos el melting pot de Estados Unidos y que no se ha llegado a la grandeza, no es más que un intento de generar una tarea colectiva. Y esa tarea colectiva es ponerse el mundo, llamémoslo así, la anglosfera, con evidentemente Estados Unidos a la cabeza como potencia que sigue siendo. No sé si ahora en la decadencia habrá un resurgir o no, tampoco me afecta mucho. El problema es que hay 2/3 del mundo que piensan lo contrario. Entonces, sí es un discurso no militarista, sí es un discurso no violento, pero es un discurso de aviso a navegantes. Es decir, yo voy a ir por una línea en la que voy a volver a la visión tradicional de American First, pero no American First porque realmente sea, que lo puede ser, una potencia en muchas áreas, sino porque el que se me ponga en medio lo voy a eliminar. Por tanto, no es belicista, pero sí es un aviso a navegantes. No es antidemócrata, pero sí dice que va a cambiar porque le apetece o porque lo considera pertinente jurídicamente cambiar el Golfo de México y llamarlo Golfo americano, ¿no? Como si no fueran americanos también. Americanos del norte encima, no centroamericanos, que la gente eso no la cae como también. Y por último, 2 cuestiones. Evidentemente, muy bien ha dicho Ron, que tiene angelitos en un hombro y demonios en el otro. Pero no es que vaya a surfear, es que va a utilizar de manera pragmática, porque Trump no es un político, Trump no es un militar, Trump no es un financiero en el sentido bancario del término, Trump es un empresario, cultivado en la doctrina, él mismo lo dice en sus libros, cultivado en la doctrina de los años 80. Y, por tanto, esa es una visión muy agresiva en los modelos de negociación, en los modelos de intercambio, de relaciones comerciales y, por supuesto, en las formas de política internacional. Si no, nos remitimos a quién va a nombrar o a qué ha nombrado como embajador, por ejemplo, en España. Si vemos a su historial, pues lo veremos claramente. Al final, y con eso termino, Donald Trump va a intentar, y me parece muy bien, es su obligación, recuperar la fuerza que tiene Estados Unidos basándose en que durante un tiempo, los famosos 100 días, va a tener un armisticio muy importante. Va a firmar decretos presidenciales muy importantes. La ejecución será si el establishment se lo permite. 1. La ejecución será si es capaz de dominar o controlar también las ansias o la lucha con la que se puede encontrar en el otro lado del mundo, es decir, los BRICS. Pero no los BRICS, cualquier BRIC. Está China, está Irán, que seguramente será el siguiente objetivo a batir. Está, por supuesto, los países de Oriente Medio,
Arabia Saudita y Emiratos a la cabeza. Está evidentemente que África lo ha perdido, exceptuando Marruecos y un poco de Mauritania. Está toda Asia a favor, o prácticamente, menos Filipinas y Corea del Sur, quizá un poquito, en manos de China en su evolución del ASEAN. Por tanto, son un conflicto de dos bloques nuevos en el que van a, por supuesto, está Rusia también, en dos bloques nuevos en los que en un lado va a quedar poca gente muy potente y en otro lado va a quedar mucha gente que entre todos puede llegar a ser tan o más potentes que el otro. Y Europa, como siempre, ni está ni se le espera y será el mercado en el que jugaremos como peones, ya sea para intereses chinos, intereses norteamericanos o intereses de quien sea. Porque al final Europa cuenta ni va a contar en los próximos 30 años para nada. Volveremos a retroceder bastante tiempo. Ojalá la hispanidad resurgiera, pero creo que si intentara resurgir, también Trump, como otros países y otros gobiernos, también lo pisaría. Pero bueno, dejémosle hacer, ha ganado legítimamente, incluso en lugares donde se esperaba una victoria demócrata, ha arrasado, porque la gente está harta de tanto woke y tanta misticismo en un momento inadecuado, ¿no? Y ha vuelto a los valores fundacionales de los padres de la patria. Veremos si lo que le dejan y veremos cómo surfea, más bien utiliza los mecanismos para llegar a los éxitos económicos, que es lo que básicamente le importa a él. Porque cuando uno tiene la economía, digamos, mejorando, todo lo demás no le importa. Es decir, los medios para conseguir esa mejora económica no importan. Importa solo el fin, en este caso. Y en eso Trump es muy inteligente. Fernando, me alegro además de que te funcione perfectamente hoy el sonido y la imagen. Ya has mejorado al 100% la conexión de internet. He detectado el problema. El problema, como has sufrido tú, era un sabotaje. Ya hemos modificado toda la red y toda la infraestructura informática y, por tanto, ya vuelvo a ser una persona no normal, porque no lo soy, pero arreglado, ¿no? Bueno, pues mira, lo importante es que por 2 veces ha citado la palabra hispano. Por 2 veces. Sí, claro. Os pregunto a Juan Antonio y a Ron. Me he quedado preocupado, me ha llamado la atención que va a declarar a los grupos de narcotraficantes mexicanos como organizaciones terroristas internacionales. ¿Esto significaría que pudiera llegar a intervenir militarmente contra esos grupos? A ver, yo entiendo que con su afán de hacer América grande de nuevo y demás, realmente con eso lo que está tapando es una actitud ciertamente imperialista, que no es nueva, es decir, no es achacable a Trump, lo han tenido todos los presidentes norteamericanos. De hecho, el otro lema que él está utilizando últimamente, que es eso de la paz a través de la fuerza, pues viene a ser prácticamente una confirmación de esto, ¿no? Es decir, yo te ofrezco la paz, pero si me la niegas te doy un tortazo. Es decir, dicho de forma vulgar y corriente para que todo el mundo nos entienda. Claro que puede realizar algún tipo de intervención, se quiera o no. Ahora, con los drones se puede, usted lo sabe, mi coronel, con los drones no hace falta ni siquiera, es que no se enterarían, ni siquiera el Estado mexicano a lo mejor lo detectaría ya cuando fueran a impactar sobre los objetivos. Si no es posiblemente los detectarían. Entonces, claro que pues, se puede hacer cosas de ese tipo, ¿no? Otra cosa, bueno, es las consecuencias diplomáticas que pudiera tener a posteriori, reunión de la OEA y estas cosas que tampoco creo que vayan a servir para mucho y menos ya en la fase en la que se entra con la nueva administración norteamericana. De todas maneras, da igual, porque creo que, como ha dicho antes Alberto, y tuteame, Alberto. Como ha dicho antes Alberto, creo que toma medidas parciales, porque en toda la problemática, y no vamos a entrar ahora, pues sería muy largo, toda la problemática del narcotráfico, no hay que mirar exclusivamente dónde se produce, quién distribuye, sino al final también quién compra y dónde se guarda el dinero. Eso te iba a decir. Compra y dónde se guarda el dinero, que son los paraísos fiscales. En México, ni está en Colombia. Claro, entonces, es decir, si no se acomete eso, pues, bueno, pues estás quitando unas partecitas de todo el problema, que son unas piececitas que se han sustituido por otras piececitas. Y los cárteles de Colombia, pues pasan a ser cárteles en Venezuela o en Bolivia, y luego pasan a México. Es decir, si tú no acometes al final todo el problema no se soluciona.
Y mucho me temo que Trump a veces cae en estas cosas, quizá porque tampoco tiene una concepción y una profundidad política, porque como decimos, es un empresario, tampoco tiene por qué tenerla, ¿no? Es decir, pero yo creo que para todo el tema de las Américas, hombre, pues la victoria de Trump me temo que va a ser muy complicado, porque ahí entran en funcionamiento una serie de mecanismos de patio trasero, de doctrina Monroe, los comunistas de Cuba o de Venezuela, en fin, entonces este tipo de discursos que para un concepto geopolítico de hispanidad no son nada buenos. Me lo temo. Ron, mira, pues además de eso te iba a preguntar también, ha hablado de, si no acabar, limitar la expansión del vehículo eléctrico, pero esto va en contra de una empresa que se llama Tesla, que pertenece a Elon Musk, y no creo que a Elon Musk le haga ninguna gracia dejar de vender coches eléctricos. ¿Cómo ves esta posibilidad, además de lo que te he preguntado antes de los narcotraficantes mexicanos? Bueno, lo de vehículos eléctricos, obviamente Trump no los va a prohibir, ni mucho menos que compre vehículos eléctricos, le quiere comprar vehículos eléctricos. Lo que él va a hacer es una ley federal que va a, no sé cómo decirlo, he's gonna Trump, he's gonna... Que siga permitiendo el uso. Claro. Va a evitar que los estados hagan leyes, cada estado, recuerden, el sistema federal. O sea, que no se imponga el vehículo eléctrico. Es que no se imponga por cada uno la compre lo que ha dicho él, cada uno compre el vehículo que le dé la gana. Antes del 2030, todo el mundo tiene que, vamos a prohibir vehículos de mejor dicho, Ron, que no nos prohíban utilizar el de gasoil si queremos. Exacto. Eso es porque muchos estados de izquierda aquí, como el mismo California, Massachusetts, New Hampshire, muchos estados Connecticut, ya tienen leyes que de aquí a 10 años, de aquí a 15 años van a prohibir los coches de gasolina y de diésel, que está prohibido. Él va a hacer algo federal, no sé, con la libertad que compre el coche que te dé la gana, algo así, básicamente. Pues eso es lo que va a hacer, va a evitar que los estados impongan restricciones. Ya, de hecho, California ya tiene muchísimas restricciones. Hay muchos coches que no se pueden vender en California porque el estado de California impone unos niveles de emisiones que son prácticamente inalcanzables, excepto por algunos vehículos. Pues eso es lo que él va a evitar, eso es lo que va a hacer a nivel federal. Cuando yo estaba en Homeland Security, yo era el director para políticas para México, con la administración Obama, 2009, 2010, 2011. Y la administración Obama, nosotros Obama por lo menos intentó poner como terroristas a los carteles. En aquella época era cuando el presidente Calderón estaba en guerra abierta contra todos los carteles. Me tocó ir a mí a Ciudad Juárez un par de veces. Yo iba cada rato a Ciudad de México a encontrarme con el CISEN, a encontrarme con la Secretaría de Seguridad Pública, con la Policía Federal. Estábamos coordinando activamente. Obama lo intentó, pero entonces el National Security Council le dijo que no podíamos declararlos terroristas, porque para ser terroristas necesitaban, según la doctrina de Estados Unidos, según la doctrina clásica, necesitaban algún tipo de fin ideológico o político o religioso. Luchamos por la independencia de Sinaloa, luchamos por la revolución de los pobres, qué sé yo, alguna cosa así. Y ellos no lo tenían, ellos lo que querían era hacer dinero, ya está, tener mansiones. No estaban motivados por un fin ideológico, no querían reemplazar el gobierno mexicano, no querían independizar un área del gobierno mexicano, no tenían ninguna de estas coletillas ideológicas que son los insurgentes o los terroristas, según donde tú lo pones. Y dijimos que no. Lo que sí hicimos fue que lo pusimos en una alta prioridad de seguridad nacional, que era la derrota y la seguridad de la frontera es parte de la seguridad nacional. Lo que está haciendo Trump aquí, que obviamente no se está dejando llevar por la doctrina te dice que no, que un terrorista es el que lucha por independencia, por ideología, por revolución, por Dios, por Alá, por lo que sea, por algún tipo de ideología política o religiosa. No se va a dejar llevar por eso Trump, simplemente va a hacer una orden ejecutiva, los va a declarar terroristas. ¿Qué hace eso? Eso le da permiso, por decirlo así, de utilizar el National Security Act y unas leyes que le dan más poder a sus órdenes ejecutivas, que no se necesita por aprobación del Congreso, que está actuando
en contra de una amenaza real and present danger to the United States, que es una amenaza real y activa contra la seguridad nacional. No, Estados Unidos yo no creo que vamos a invadir México, ni mucho menos. Pero al declararlos terroristas, eso le suelta las manos a Trump, por ejemplo, para utilizar la logística del ejército activo, la logística del US Army, del US Navy, los camiones, los radios, las casetas de campaña, para hacer ciudades de campaña para meter a todos los que vayan a detener, que se supone que van a ser cientos de miles en el próximo año, de ilegales, para darles comida, para darles campaña antes de camiones, autobuses, aviones, para regresarlos a sus países. Todo eso le suelta las manos, porque si no, necesita un acto del Congreso, una votación, tiene que pasar el pasum comitatus, que es una restricción que le prohíbe a Estados Unidos utilizar el ejército activo, pero él no va a utilizar el ejército de una manera militar o de una manera, de una manera agresiva o con armas, es para utilizar la logística. Eso se ha utilizado muchas veces. Bush utilizó la logística de Fort Hood, donde yo estaba estacionado, para aumentar a la patrulla fronteriza, para allá a principios de 2003, 2004, etcétera. Él utilizó todo eso. Y él lo va a utilizar de una manera mucho más grande. También, obviamente, la CIA le va a dar una prioridad enorme para tracking y para ver dónde están los carteles de la droga. En otras palabras, le suelta las manos para hacer muchas cosas que sí, posiblemente van a hacer algunas cosas, sabrá Dios, ilegales dentro de México, tirarle un dron o mandar agentes clandestinos, que eso lo lleva la DEA haciendo desde hace años. Va a hacer muchas cosas, pero una invasión militar o una acción militar contra México no, porque eso sería un escándalo. En principio lo descartamos, aunque vayamos a saber, ¿verdad? Sí, su vuelta a las manos. Lo último que voy a decir, que ya me tengo que ir retirando, pero quería decir, voy a dibujar aquí en grandes cosas. Pues lo que tú quieras y te dejamos ya tranquilo. Todo lo que tú quieras y lo que tú quieras. La política de Trump va a cambiar la política de Estados Unidos interna y exterior de gran manera. Me explico. A nivel interno de Estados Unidos, pues todas estas leyes absurdas, woke, que si los hombres transexuales pueden competir en los deportes con las niñas, en los colegios, en fútbol, en boxeo, eso lo va a prohibir. Que si los transexuales pueden utilizar los baños de las niñas en los colegios, en las escuelas públicas, lo va a prohibir. Y montones más, va a ser cientos de órdenes ejecutivas que va a prohibir cosas que Biden hizo, y que Biden hizo hasta el último minuto. No sé si se han enterado, pero ya en las últimas horas de su presidencia, Biden le dio un perdón al doctor Fauci, que era el de las vacunas. No lo diga. Preventivamente, y perdonó al general Milley, que era el jefe del Estado Mayor Conjunto, porque yo creo que hizo un montón de cosas ilegales. El tío se arrodilló completamente ante Biden, hizo 100,000 cosas ilegales y hablaba y le filtraba información a los chinos y de todo, pero lo perdonó Biden. Y perdonó a los senadores y a los congresistas de la comisión del 6 de enero, que estuvieron años persiguiendo a Trump, los perdonó Biden. Pues Biden hizo 100,000 cosas en estos últimos años y Trump los va a revertir. Y Trump va a hacer políticas, pues obviamente patrióticas y nacionalistas dentro de Estados Unidos. Eso va a alegrar a la base conservadora cristiana del Bible Belt, más que nada. Y obviamente va a hacer montones de reformas económicas, que eso es lo que la gente votó, y cerrar la frontera, etcétera. O sea que se van a ver cambios radicales. La gente no se da cuenta. Eso es una de las cosas que pasó desapercibidas por la historia universal. Pero para allá, para el 2019, Trump intentó, lo pueden buscar en Google, lo pueden mirar. Trump intentó hacer una cosa que era impensable en Estados Unidos. Él intentó que el sistema médico de Estados Unidos, de la medicina, fuera parecido al de España y al de Europa. Eso fue increíble, eso nunca se había visto. Eso fue, a mí, cuando yo lo veí, yo me quedé así sorprendido. Porque aquí, si tú quieres comprar algo, una pastilla o una medicina, y la tienes que pagar con tu seguro médico privado, que te vale $1,000 al mes. Aquí no hay una seguridad social como en España. Y si la quieres comprar de tu bolsillo, una pastillita te vale $60, $70.
Cuando esa misma pastillita yo voy a Alemania y me la dan por $3, o a España me la dan por $3 o $4. Una cosa increíble. Él intentó, y lo pueden buscar para el 2019, me parece, radicalizar, cambiar radicalmente el sistema sanitario médico de las medicinas, de las farmacéuticas aquí, para que se pareciera mucho al sistema en Europa, donde hay muchísimo más avanzado. Aquí estamos decenas de años atrasados en esa cuestión social. Inmediatamente que él puso el discurso y que puso unos escritos que él quería cambiar radicalmente, inmediatamente el lobby de las farmacias, que son poderosísimos aquí, no son tan poderosos como el AIPA, que es el más poderoso, el lobby pro-Israel, es el más poderoso jamás de la historia, eso completamente domina en el Congreso, pero el lobby de las farmacias puso anuncios en la radio que yo los veía, viene el socialismo, viene el comunismo, porque Trump, que es la cara del capitalismo puro, quería cambiar el sistema para que las medicinas le saliera a la gente mucho más barato, pero para que tenga una idea de los cambios que Trump tiene que hacer. Trump va a cambiar internamente muchísimas políticas. ¿Va a cambiar política exterior? Sí y no. Va a cambiar la política exterior de Estados Unidos, obviamente de la de Biden, que era un neocon completamente globalista, al servicio de Soros completamente. La va a cambiar en el sentido de que ya no va a haber una motivación ideológica de convertir al mundo a nuestra imagen y semejanza, que esa es la ideología de Biden, del neoconismo, del globalismo. Tenemos que hacer que España se vea idéntico que nosotros. Tenemos Bush, vamos a hacer de Irak una nueva Connecticut, y de Afganistán vamos a hacer una nueva California. Vamos a expandir la democracia a cañonazos por todo el mundo. Vamos a, si no estás conmigo, te bombardeamos, que le pregunten a Serbia, o que le pregunten a Libia. Y vamos a hacer de Ucrania nuestro Frankenstein, nuestro monstruo Frankenstein, que lo vamos a hacer como nos dé la gana el país. Se va a ver, se va a oler y va a crecer como nosotros queremos, con toda ideología, con todo ese expansionismo, las famosas banderas homosexuales que ponían en las embajadas, Obama y Biden. Ese expansionismo ideológico se va a terminar, porque Trump, como tiene muchos políticos conservadores, incluido Tucker Carlson, etcétera, en su gabinete, no tiene esa motivación, ni muchísimo menos, de expandir ideológicamente la Pax americana, ideológicamente desde el secularismo globalista, etcétera. Lo que sí va a cambiar, lo que sí va a seguir, es una política expansionista fuerte, pero ya no desde el punto de vista ideológico, utópico. Vamos a traer elecciones a Afganistán y vamos a traer el feminismo a Afganistán. Eso ya no. Lo que sí va a haber es una política exterior muy fuerte basada en cuestiones económicas, que es la prioridad de Trump. Él piensa como un negociante, piensa como un hombre de negocios. Él, donde quiera que pueda buscar ventajas económicas en la negociación, en la economía, en la macroeconomía, ahí eso es lo que lo va a impulsar más que nada. De ahí es que hablan que el canal de Panamá es una prioridad, porque si alguna vez pasa algo, no permiten que los barcos pasen, pues eso sería una tragedia para la economía de Estados Unidos. Por eso le quiere poner sanciones a China para que no hagan coches baratos en México y después pasarlos sin aranceles a Estados Unidos, aprovechando el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos. Él piensa como un hombre de negocios, dinero, dinero, dinero. Le han preguntado, ¿y vas a salvar Taiwán si China invade? Y él lo dijo hace unos meses atrás. No veo la razón por qué tengo que intervenirme en Taiwán. De hecho, son enemigos de nosotros, nos compiten en microchips y en semiconductores. O sea que no le importa de verdad la seguridad nacional de Taiwán como tal, porque es nuestro aliado. Le interesa que son nuestros competidores en semiconductores y en chips. Y por eso, pues, si China los quiere invadir, pues ya veremos. Todo lo contrario de lo que dijo Biden. Biden dijo, no, sí, lo dijo. Si China invade, nosotros defenderemos a Taiwán, iremos allí, el US Navy allí. Que eso fue un escándalo, lo dijo hace como 2 años atrás. Trump dijo hace 2 meses, ya veremos. En realidad no me importa Taiwán, a mí me importa Arizona y me importa Nuevo México. Para que vean la mentalidad de Trump. Pero sí, va a ser una muy agresiva, pero no desde el punto de vista ideológico expansionista, que es Bush y Obama y Biden, nada de eso. Él va a ser muy agresiva desde el punto de vista comercial y económico. E internamente va a cambiar muchísimas cosas.
Pues Ron, muchísimas gracias. Tú cuando quieras te desconectas y sabes que cuando tú quieras puedes volver al canal, que yo encantado de que estés aquí con la mayor frecuencia posible. Pues nada, Así un abrazo que muy fuerte y el que quiera seguirme en mi canal, Ron Aledo, XCI Contractor. Un abrazo desde Miami. un abrazo muy fuerte, Ron. Pronto. Hasta luego. Pues